Primer movimiento. El mundo desde la universidad. 8 de la mañana con casi 3 minutos y seguimos aquí en Primer Movimiento. Saludos a Radio Panopticon. Ya estamos en Radio UNAM. Luisa, peínate. No sé qué pasó. Soy Juana Inés de Esa, están conmigo Luisa Iglesias y Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo están? Buenos días. Un poco enredados, metafórica, espiritual, físicamente, pero ahí vamos. Hay muchísimo que discutir. La primera hora que se perdieron los que no nos escuchan a través de Radio UNAM, pero sí nos ven a través de TV UNAM, y a todos los que hacen comunidad los saludamos. Contó con la participación del doctor Alfredo Ávila. También estuvimos platicando con Akemi Sato, con Eduardo Borges, discutimos con Ricardo Peláez, hablamos un poco de música, de las aplicaciones. No discutí, nos regañó. Pues es que decía que no habíamos hablado del sensible fallecimiento de Tom Petty. Pero lo que ocurrió, y habrá que decirlo ahora, ya no está Ricardo Peláez, a ver si nos vuelve a hablar. No, nos está oyendo, no te nos preocupes, está oyendo. Nunca deja de escuchar. Bueno, muchos medios de comunicación dieron la noticia anticipada de la muerte de Tom Petty. Fue una de las cosas más lamentables tanto para la familia como para los admiradores del trabajo de este gran músico que tiene una carrera, o tuvo una carrera fenomenal, y bueno, será eterno a través de toda su discografía. Hablamos de los Traveling Wilburys, estos seres, esta megabanda británica que cambió la historia del rock. Por supuesto que estuvimos discutiendo qué pasa con las redes sociales, qué pasa con los medios digitales cuando queremos hacer reconstrucción social. ¿Qué más discutimos? Historia de México. ¿Tuvo Historia bueno? de México, la consumación de la independencia como proceso. Y fíjense que quería comentar que hoy hay una función a las 8 de la noche, es el estreno de Quemar las Naves, el viaje de Emma de Rocío Carrillo, que es importante porque todo un conjunto de artistas, de actores, de directores se reunieron desde el sábado pasado en la colonia Hipódromo Condesa para apoyar la reconstrucción del círculo teatral. Esa institución que tiene más de 13 años trabajando de una manera generosa, cómplice, de ayuda hacia la comunidad teatral. Hay talleres, de actuación, de dramaturgia importantes, y hoy la función está dedicada, siempre damos boletos, pero ahora les pedimos esa solidaridad, que se sumen a la asistencia. Mañana la función del 6 de octubre estará dedicada a recibir cuestiones de acopio para mandar fundamentalmente a las comunidades fuera del Distrito Federal. Entonces, mañana, si van, pueden informarse, pero también en las redes sociales de Rocío Carrillo, del Teatro del Limba, del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde hay estas dos primeras funciones de esta obra estupenda de Rocío Carrillo que va a durar hasta el 28 de octubre. ¿Podemos repetir la información de dónde, cuándo, cómo y a qué hora para los que es una obra que se llama Quemar las Naves, el viaje de Emma. Es una visión de Rocío Carrillo alrededor de la mitología clásica, un trabajo muy interesante de actuación, de escenografía, de música, y va a estar de jueves a domingo en el Teatro El Galeón, en el IMBA, los jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 7, los domingos a las 6 de la tarde, y bueno, vale la pena este primer esfuerzo de arranque en el que, bajo un programa que el IMBA llama el Teatro Sigue en Pie, se inaugura este jueves a las 8 de la noche, Quemar las Naves, en beneficio para el Círculo Teatral, que estaba antes en la calle de Veracruz número 103, y que desgraciadamente el efecto del sismo acabó con este espacio teatral, que se reconstruirá, esperemos que muy pronto. Pues ahí está esta invitación para que sigamos reconstruyendo nuestra ciudad también a través de las manifestaciones artísticas. Vamos a seguir aquí platicando. Recuerden que nos pueden encontrar en Radio UNAM a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radio.unam.mx, y que nos pueden encontrar también en www.tv.unam.mx, en el canal 120 o en el 20.1, que es el 20. Usted le dice Si a le su tele pones que T20. ponga el 20 y pone el 20.1 porque se manda sola, y así son estos aparatos. En Facebook Live estamos como Diagonal TV UNAM, por si nos quieren ver nuestros rostros también a través de otras plataformas. Por si quiere volver inteligente su aparato. Y tenemos boletos que la producción nos pide que demos a nuestros radioescuchas y televidentes. Es en Autocinema Insurgentes, Edward Scissorhands, jueves 5 de octubre, 9 p.m., una pesadilla en la calle de Elm, viernes 6 de octubre a las 12 de la noche. Acabas de mencionar dos de las películas más divertidas. No, bueno, ya me voy a pasar. ¿Más divertidas? Pues estamos hablando del Hombre Manos de Tijera en español. El joven Manos de Tijera y La pesadilla en la calle del infierno, que le llaman. Mejor conocida como Freddy Krueger. La de Freddy Krueger. Freddy Krueger echando relajo en las pesadillas. La pesadilla. La pesadilla creo que es la 16.
No, a ver, si No, nada no más dice dice nada. una pesadilla en la calle. Es la primera. La primerita, que Sí. tiene además uno de los finales del cine más relevantes en la historia de la vuelta de tuerca. Ustedes recuerdan este asunto con Henry James y la vuelta de tuerca, Sí. y cómo decía que al final de las novelas tenía que pasar algo que todo el mundo dijera, pero es que no lo vi venir. Ujú. Bueno, pues en el cine de terror la vuelta de tuerca es algo fundamental, y Freddy Krueger fue una de las primeras películas que hizo que las personas en el cine al final gritaran con verdadero terror. Ahora no, ahora eso ya sería como, no lo puedo contar, ¿o lo cuento? Nah. Ay, cuéntalo. Ah, bueno, entonces al final está la mamá muy contenta con la chavita y no lo puedo hacer, no se los voy a contar, búscalo en internet, es una gozada ese final Sí. de la primera. Y también estará el sábado próximo El Rey León a las 8 de la noche y una función sorpresa de medianoche con una obra de Stephen King el sábado 7 de octubre a la medianoche. Y en Polanco, para quien está en esa zona, puede ir a ver Get Out el jueves 5 de octubre, hoy Está a buena. las 9 de la noche, y la doble función sorpresa de terror viernes 6 de octubre a las 8 de la noche y La Sirenita el sábado 7 de octubre a las 8 para descansar. Da gusto saber que hay muchas películas de terror últimamente en el Autocinema Coyote, pues por ser el mes de octubre, pero que también se procuran los espacios para las niñas, para los niños en nuestro país que necesitan con urgencia juego, momentos lúdicos y no nada más estrés de todos los que los rodeamos. ¿A qué nos vamos? Nos quedamos con ustedes aquí en Primer Movimiento. Acompáñenos, ya viene la nota nacional. Primer movimiento. Nota nacional. A finales de septiembre, el PRI presentó ante el Instituto Nacional Electoral un oficio para renunciar a 258 millones de pesos que le fueron asignados al ejercicio de 2017 y exigió que los recursos sean destinados a los damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre. Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, invitó a los demás partidos políticos a renunciar a sus prerrogativas. ¿Qué diría Freud de mí que ahora que estaba leyendo la hoja contigo en lugar de ejercicio leí ejército, ¿verdad? Pero bueno, nada que ver, ¿no? ¿Quién sabe de qué están hablando? En tanto, el pasado martes, durante la sesión de la Cámara de Diputados, los legisladores no lograron ponerse de acuerdo para comenzar la discusión sobre el futuro del financiamiento público a los partidos. Y aquí hablamos de todos. Diputados del PRI reclamaron al PRD, PAN y Morena la entrega de sus recursos para la etapa de reconstrucción. El PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano pidieron en días pasados la eliminación del financiamiento público a institutos políticos y anunciaron la donación del 100% de los recursos que corresponden al Frente Ciudadano para los damnificados. Sin embargo, algunos especialistas han señalado que esta acción es violatoria de la Constitución. Y bueno, Morena, por su parte, formó un fideicomiso para canalizar 103 millones de sus prerrogativas en apoyo a las personas afectadas por los sismos. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estos recursos, Miguel Ángel? Bueno, a partir de esto sucedido en los ámbitos legislativos, vamos a analizar el derecho, los pros y los contras de resignar las prerrogativas de los partidos para los fondos de reconstrucción, y vamos a conversar con Pedro Salazar Ugarte, él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y le agradecemos muchísimo que tome esta llamada, que estamos de un lado a otro del Atlántico. Pedro, buenos días. Buenas tardes. Al contrario, buenos días por allá, buenas tardes por acá, y me da mucho gusto su invitación y les agradezco en verdad que me den la oportunidad de hablar de este tema tan importante. A ver, ¿cómo leemos este bonito jaloneo entre los partidos? Y Lo que le viene siendo el se pelean, pero porque se pelean. Ajá. ¿Y de qué nos sirve que se peleen, sobre todo? Pues miren, yo creo que lo que vale la pena es recuperar, digamos, el sentido de fondo de la discusión sobre el financiamiento público a los partidos. Es decir, de manera muy breve, recordar que sobre todo desde 1996 se tomó una decisión muy importante, yo creo que estratégica, que ha sido clave en la evolución política de los últimos años en el país, que fue dotar una cantidad relevante y equitativa, digamos, con reglas que permitieran equidad en la competencia, de recursos públicos a los partidos. Uh-huh. Fue una decisión que estuvo orientada un poco a rescatar la política de los intereses privados, a garantizar condiciones de competencia, como ya decía, y al mismo tiempo a facilitar los mecanismos de fiscalización del dinero que corre en la vida partidista. Y creo que el sentido de la decisión fue una decisión correcta que además ha rendido frutos a lo largo del tiempo. Lo que sucede, y aquí va mi observación crítica, es que con el pasar de los años
esa bolsa de financiamiento público se fue incrementando de manera desmedida hasta llegar a montos absolutamente, digamos, ahora sí que inaceptables, ¿no? Ya en los últimos años, y en particular en este año 2017, la cantidad de dinero que han recibido los partidos políticos por financiamiento nacional y por los financiamientos estatales, pues sí ya desborda cualquier lógica de proporcionalidad alguna, ¿no? Entonces, creo que estamos en medio de una decisión atinada, que es que los partidos cuenten con dinero público para poder mantener sus maquinarias y sobre todo competir en las elecciones, y una decisión excedida que ha sido la de incrementar hasta montos desmedidos ese dinero público. Esto ha generado un malestar ciudadano, sobre todo la segunda parte, pero obviamente contagia la primera. Y ese malestar ciudadano ante una crisis como el terremoto que vivimos ahora en la Ciudad de México, pues lo que genera es un, digamos, reclamo de que ese dinero, que es dinero público, pues para muchos ciudadanos debería destinarse en su totalidad a la reconstrucción no solo de la Ciudad de México, sino también obviamente de las ciudades y poblaciones de otras entidades federativas que se han visto muy dañadas por los sismos, ¿no? Ese reclamo ciudadano, pues la verdad es que ha sido atendido por los partidos, creo yo, con mucha irresponsabilidad y con mucha demagogia. Creo que lo que han hecho ha sido de nuevo, pues, con una actitud muy oportunista, a mí me parece muy inmadura, me parece en verdad muy irresponsable y muy lamentable, pues han empezado en una competencia de a ver quién le agrada más al público en general y este sentir de descontento ciudadano, con propuestas, algunas inconstitucionales, otras francamente retóricas y otras muy peligrosas. Inconstitucionales las que proponen o prometen o promueven modificar las reglas electorales. Nuestra legislación es muy clara de que una vez que inició el proceso electoral, incluso algunos meses antes, no es posible realizar modificaciones a las reglas del juego electoral. Y eso tiene mucho sentido. Es para darle garantía, certeza y estabilidad a la contienda democrática. Entonces, hoy no es posible, por mandato constitucional, cambiar las reglas del financiamiento en el ámbito legislativo. Esa es la retórica de quienes dicen, presentamos una iniciativa de reforma. La segunda es de quien dice, renunciamos definitivamente al 100% de nuestro financiamiento. Esa es una declaración absolutamente tramposa, porque supondría que la política no cuesta y que las elecciones no van a costar para que esa decisión sea una decisión viable. Y en realidad no es así. Esa declaratoria lo que implica es que quien la hace realiza cálculos de que de otra manera va a conseguir los recursos para contender. Claro. Y eso es una declaratoria bien peligrosa. O que tienen un guardadito en algún sitio, ¿no? O que tienen un guardadito, o que tienen vías alternas, o que están dispuestos a conseguir recursos de otras fuentes. Y eso es francamente irresponsable como declaración y peligroso para la construcción de una democracia digna de ese nombre. Y los terceros, digamos, que son los que se colocan en la otra posición de la creación de fideicomisos privados y demás, pues lo que están haciendo, me parece, es en realidad intentar encontrar una salida retórica que no es verificable por ningún tipo de medio de las instituciones electorales y que es francamente lucrar, como las otras dos también, políticamente con una situación muy desafortunada. A mí en lo personal me parece razonable que hagan una renuncia a través de la autoridad electoral, que eso sí es legal, de una parte de los recursos que están recibiendo y que seguirán recibiendo, un porcentaje que creo que bien podrían prescindir de él y aún prescindiendo de él, contender en condiciones de equidad y en condiciones de competencia democrática. Eso me parece razonable. Lo demás me parece, lo vuelvo a decir, o una franca irresponsabilidad o una franca afrenta retórica a la institucionalidad democrática que hemos construido a lo largo ya de varias décadas. Bien. ¿Qué pasa entonces con el INE? El INE juega un papel en este lugar, digamos, el INE juega un papel muy acotado. A ver, el INE no puede alterar la fórmula de financiamiento de los partidos, porque la fórmula está constitucionalmente establecida. En ese sentido, el INE lo único que puede hacer es sacar una calculadora
realizar los cálculos que establece la legislación, determinar los montos que no decide el INE, sino que están determinados matemáticamente por esas fórmulas, Sí. y distribuir los recursos porque no los puede el INE disponer para orientarlos a fines distintos. Si lo hiciera, incurriría en responsabilidad. El INE es una autoridad administrativa que solo puede hacer lo que la ley le faculta hacer. No puede tomar decisiones por encima de lo que la legislación le dice. Y entonces el INE, en esa etapa de cálculo y distribución de las prerrogativas, tiene las manos atadas. Lo que sí pueden hacer los partidos, porque además ya ha sucedido, es reintegrar recursos a través del INE, que el INE debería de enterar, si no me equivoco, a través de la Secretaría de Hacienda, y esos recursos, que es dinero público, una vez reintegrado a las arcas del Estado, podrían canalizarse a la reconstrucción de las poblaciones afectadas. Pero es una ruta, como debe ser, normada e institucional. El INE es una autoridad electoral que administra normas, procesos y recursos para la organización de elecciones. No es una entidad que pueda arrogarse facultades, por ejemplo, de designación de recursos para la reconstrucción de las ciudades, o para la construcción de vivienda, o para la protección de la salud. En fin, no. El INE es la autoridad administrativa en nuestro país que organiza elecciones. Esa es su función y no tiene otra. Le abrimos el micrófono a Miguel Ángel Quemain para que pueda preguntar a Pedro. Sí. Técnicamente en la administración pública esa vuelta es compleja porque finalmente pasa como un subejercicio donde la Secretaría de Hacienda lo deposita en una cuenta donde esos fondos tendrían que reasignarse de acuerdo a una cuenta pública que determinan y etiquetan los diputados. Es complejo, digamos, frente a la opinión pública esa figura. Si utilizamos el término de donación de los partidos a las causas de los damnificados, es muy legible, pero administrativamente es complejo porque el exceso de recursos, como usted lo ha señalado, ha sido una tónica que en los últimos años ha sido una queja constante de muchísimas organizaciones sociales que no son partidistas estrictamente hablando, sino que abanderan cuestiones de urgencia y de pronta solución a demandas que tienen que ver con salud, educación, etcétera, ¿no? Por eso, Miguel Ángel, y coincido contigo, es tan indignante, o al menos a mí me molesta tanto, la retórica con la que los partidos políticos han reaccionado a este reclamo ciudadano. Porque quiero suponer que los líderes partidistas, sus legisladores, sus presuntos posibles eventuales candidatos, conocen esto que tú adviertes, que disponer de los recursos públicos en una dirección o en otra, pues no es un asunto que pueda hacerse a contentillo y a partir de una voluntad política, en este caso, digamos, que reaccione a una coyuntura catastrófica. No, el uso de los recursos públicos está normado, está regulado, existen procedimientos, mecanismos de verificación de su origen y destino, mecanismos de auditoría, es decir, a mí ahí es en donde la verdad no me sorprende, pero sí me indigna, la retórica absolutamente demagógica de los distintos partidos. Ellos saben que no se puede modificar la legislación electoral, ellos saben que el INE no puede tomar la decisión de destinar los recursos a otro fin, conocen lo complejo de este mecanismo que tú bien describes y saben también las restricciones que tienen las distintas autoridades para poder canalizar, etiquetar y utilizar los recursos. Entonces, a mí lo que me gustaría es que en una reflexión mucho más de largo alcance pensaran en una reforma constitucional y legal una vez pasada la elección para racionalizar la cantidad de recursos que están recibiendo el erario público y que quizá en el ínter, a pesar de este vericueto administrativo tan complejo que tú adviertes, sí pudieran hacer una reintegración de recursos que de una o de otra manera, con el tiempo que tenga que llevarse para que eso sea posible, lleguen a un destino vinculado con la reconstrucción del país. Pedro, hay un tema que deslizaste hace un momento y que creo que me parece muy interesante con respecto a lo que dice concretamente el PRI de nosotros no necesitamos dinero, ¿no?
nosotros ya lo donamos todo y entonces y tú lo que dices es la política cuesta, ¿no? Y claro, a mí me interesa centrarme en esto porque tenemos esta idea de que lo que se gasta en campañas tiene que ver o con actividades ilegales o con la impresión de matracas con la cara del candidato, digamos. O sea, como que no se tiene claro por qué la política cuesta. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué sí necesitamos financiar a los partidos? No de la manera excesiva en la que lo hacemos, pero ¿por qué sí lo necesitamos, Pedro? Pues porque primero el despliegue de las organizaciones partidistas a lo largo de un territorio nacional tan vasto, tan amplio como el nuestro, tiene un costo en el día a día. Los partidos políticos cuentan con aparatos burocráticos en todo el territorio nacional. Esos aparatos burocráticos tienen sedes físicas, que son las instalaciones de los partidos, tienen medios de transporte para realizar sus actividades, tienen un personal contratado que realiza tareas, desde tareas secretariales hasta tareas directivas, es decir, el costo de la vida cotidiana de los partidos es un costo relevante, son organizaciones extendidas en todo el territorio nacional y además pues con una infraestructura y un personal amplio, ¿no? Lo segundo, en el momento en el que inician las campañas electorales, por distintos medios, los partidos tienen que desplegar actividades para convencer al electorado de que les otorgue su voto. Eso supone desde la organización de mítines y presentaciones públicas hasta distintos mecanismos de publicidad y propaganda. Hoy no cuesta, y qué bueno, o cuesta de otra manera al erario público el tema de los grandes medios de comunicación electrónicos, pero por ejemplo tiene un costo realizar estrategias de difusión en las nuevas tecnologías, en las redes sociales. Entonces ahí pues los partidos políticos requieren dinero para eso, y ese dinero es un dinero que tiene que provenir de alguna fuente. Claro. Sí. Y que más nos vale saber de dónde viene, no es... Claro, porque, perdone que me haya... No, adelante. Ese dinero va a salir de algún lugar. Ese dinero es necesario. Los partidos políticos no van a dejar de hacer campañas. Para eso están. En su naturaleza está competir por el poder y por las instancias de representación política. Y requieren recursos para competir unos con otros. Si ya de por sí tenemos un problema que hemos visto en las elecciones recientes de, sobre todo el Estado de México, de la cantidad de recursos privados y no reportados que se han ido filtrando a las campañas. Ahora imagínense un escenario en el que no haya dinero público y en el que la autoridad electoral no tenga capacidades para verificar el origen de la mayor parte de los recursos que tienen los partidos. Eso es poner la política en manos, en el mejor de los casos, de las grandes corporaciones y los grandes intereses económicos, y en el peor de los casos, en las manos del crimen organizado. Es decir, hay mucha retórica falaz en esta idea de decir el dinero privado es la mejor manera de financiar la política democrática en el mundo actual. No es verdad. La política democrática cuesta, y es mucho mejor que el costo lo absorba el Estado y lo fiscalice y controle el Estado, a que la política sea financiada por fuentes, aunque sean legales, que no van a ser desinteresadas. Puede ser perfectamente legal una corporación, pero si otorga dinero a unos u otros candidatos, por algo lo harán. Y si es ilegal, pues todavía peor, y es un riesgo en todo el mundo, pero es un riesgo particularmente sentido en un país que tiene los problemas de criminalidad organizada como el nuestro. Por supuesto, y lo hemos visto en otros países, digamos, no sería nada nuevo. Hemos visto cómo ha sucedido en Colombia y cómo ha sucedido en muchos otros lugares, y por supuesto sucede en México, tampoco nos vamos a engañar. Y sería bueno, Pedro, ahora te agradecemos esta conversación, te invitamos a hacer una última reflexión, pero sería bueno que habláramos también sobre qué va a pasar con financiamiento en alguna fecha futura, con el financiamiento a candidatos independientes, porque ya la lista de candidatos ya es como una fila de piñata, digamos, ya se formaron bastantes. Entonces, sí, a reserva de terminar ahora esta conversación, que nos cuentes también después qué va a suceder. Mira, sobre el primer punto, una reflexión. Yo creo que a veces
hay que ir contracorriente del sentido común en lo que uno dice, se asume con responsabilidad el papel que le toca. Yo sé que lo más popular hoy sería decir nada de dinero a los partidos políticos y entonces todo el dinero a la reconstrucción, e incluso algunos que han dicho que ni siquiera hay elecciones, no sé ni qué implicaría eso. Bueno, yo la verdad prefiero ir contracorriente de ese sentido común, aunque comparto la indignación que lo mueve, y decir no. A ver, las elecciones son importantes, las elecciones democráticas son fundamentales para renovar por la vía pacífica los cargos de representación y de gobierno. Las elecciones cuestan las autoridades, cuesta la organización y cuestan las entidades que contienden, que se llaman partido político, y si esa es la apuesta institucional que queremos seguir manteniendo vigente, hay que asumirlo con responsabilidad y con seriedad. Y a los partidos políticos que nos dicen lo contrario en tonos retóricos, hay que cobrarles la factura a través del voto. Y por el otro lado, sobre el tema de las candidaturas independientes, esperemos, porque todavía no sabemos cuántas de los que han lanzado la mano van a cumplir con los requisitos que les van a permitir ser en verdad candidatos registrados y contender en las contiendas para las que lo están intentando hacer. Una vez que ya sean candidatas o candidatos, existen una serie de fórmulas en la legislación que establecen cómo, digamos, se les fondearía lo que ya invirtieron y se les financiaría una parte de sus campañas hacia la elección de 2018. Oye, Pedro, es que cuando hablamos de castigar a los políticos con el voto, lo hemos discutido a lo largo de estas semanas, se da, o más bien se puede prestar a que la gente diga, entonces no voto porque ninguno sirve. O lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las propuestas de Pedro Kumamoto que nos han llevado a otros lugares. Primero decimos, es que nos encanta esta idea de sin voto no hay dinero. Y después algunas personas se comunicaron con nosotros para decirnos, bueno, pero eso no está tan bien condicionando, por ejemplo, el voto, porque la gente ya no va a votar para que ya no les den dinero. Y esto exacto, puede ser, no lo sé. Te pregunto, ¿qué pasa con el voto para el 2018? Porque cada vez sentimos todos más lejana la posibilidad de que haya un acuerdo interesante aquí. A ver, Ojalá es que que yo sí. en verdad por eso lamento tanto la irresponsabilidad retórica y falta de estatura de nuestra clase política, como la llaman algunos. En verdad es muy desolador, porque hemos construido instituciones, hemos construido una ciudadanía que no solo vota, una ciudadanía que sale a poner las casillas y a organizar las elecciones, porque las elecciones en nuestro país las hacen los vecinos. Es decir, hemos construido piezas muy importantes de un Estado democrático. Y la verdad es que tenemos liderazgos políticos muy por debajo de los desafíos que el país tiene. Y en ese sentido entiendo el desánimo frente al voto, y al mismo tiempo me siento obligado a decir, pues no, el voto es nuestro, hay que usarlo, hay que apropiarnos de él, y hay que lanzar los mensajes que tengamos que lanzar a través del mismo, aunque entiendo que del otro lado la objeción es, ¿y por quién votamos? Es decir, si tú mismo acabas de decir que tenemos una clase política muy poco convocante. Bueno, pues ojalá en estos meses alguno de los aspirantes a los distintos cargos, porque por fortuna no solo está en juego la presidencia, se pongan las pilas, sean capaces de articular un discurso convocante, se salgan del molde y del lugar común, se den cuenta del tamaño de los desafíos que tenemos enfrente y se atrevan a proponer propuestas que en verdad convoquen a nuestro país a la transformación que todas y todos nos merecemos. Pedro, entonces imagínate que ya para cerrar, llegan todos los políticos, se sientan contigo y te dicen, bueno, ayúdanos a resolver esto, Pedro Salazar Ugarte, porque no entendemos cómo. ¿Qué consejos les darías? O ¿qué panorama ideal tendríamos para solucionar una situación como esta? Es muy difícil con todos los problemas que hay, pero en primer lugar les diría una regla como de carácter muy general, pero muy valiosa, que pongan el interés público por encima del interés particular. Piensen en serio en los grandes problemas del país y no solamente en sus legítimas y genuinas y políticas ambiciones personales. Verdaderamente dense cuenta de que esta coyuntura no es fácil y que a las situaciones complejas hay que ofrecerles respuestas complejas.
déjense de retórica y simplificación y empiecen a proponer soluciones para nuestra agenda social, para combatir la desigualdad que nos ofende y nos lacera, para inhibir la corrupción que lastima al país y para generar condiciones de convivencia incluyentes que reconozcan la diversidad y que al mismo tiempo le den carta de identidad en un país moderno, respetuoso, tolerante y que tenga una visión de futuro. Es decir, hay que ser capaces de articular programas políticos y de proponer proyectos políticos y no únicamente estar en este jaloneo de ocurrencias y de a ver quién es capaz de hacer la propuesta menos viable, pero retóricamente más vendedora. Claro. Por supuesto, no hay que olvidar que el país está como está y las emergencias son las que son en buena medida por falta de políticas públicas que no han impulsado y no han trabajado esos mismos partidos. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer? Públicas de largo plazo. Por supuesto, ¿qué van a hacer más allá de la retórica de este momento y de los gritos de este momento? Porque esto no vuelva a suceder. Pero bueno, muchísimas gracias Pedro Salazar. Seguiremos platicando contigo si nos lo permites. Al contrario, muchísimas gracias y muy buen día por allá en México. Gracias, Pedro. Vamos a continuar con música aquí en Primer Movimiento con Hello My Baby, que es una versión que el año pasado hizo la vieja canción Hello My Baby del grupo sudafricano Lady Smith Black Mambazo, inspirada también en esta colaboración que hizo Oliver Mutukudzi, el veterano músico de Zimbabue. Vamos a escucharlos. Hola, juntos. Linda. Hola, Linda. Hola, Linda. Hey, baby, hey. Hey, beautiful girl, see. Hey, baby, hey, 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 beautiful girl. Hey, baby, hey, see. Hey, baby, hey, 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 beautiful girl. Come along to kiss me. If what I'm going, come along to kiss me. If what I'm going, don't you kiss me, nice. Ah, sorry, if what I'm going, don't you kiss me, nice. If what I'm going, come along. You. Don't you meditate, see. Won't you meditate? I send a messenger to tell you that I want to meet you at the station. Come along to kiss me. If what I'm going, come along to kiss me. If what I'm going, don't you kiss me, nice. If what I'm going, don't you kiss me, nice. If what I'm going, come along. Imagina una hora elástica. Una hora elástica, imagina. Se hace chiquita, se hace grandota. En 60, 80 minutos, 90. Y los queremos invitar. Lo queremos invitar a todos. Queremos invitar a que vean La Hora Elástica los lunes a las 8:30 de la noche. Lunes. Va a haber porno, va a haber poesía que se come, va a haber hasta polletrones. ¿Qué más quiere uno? No, nada, ve La Hora Elástica. Johnny Yoko, ¿por qué no? Las miradas de los cineastas nos muestran la destrucción y el dolor de la gente. Con una distancia respetuosa dejaron para la posteridad aquellas imágenes donde se aprecia el impacto emocional de las personas que lo perdieron todo. Acompáñenos en este programa especial sobre sismos y cine en la serie Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM y síganos en nuestras redes sociales. Hello, my baby. Hello, my chocolate. Hello, Tarakadenga ya bata moyo wa my sweet zimbe ya kamelo akai. Hello, my baby. Hello, my chocolate. Hello, my sugar baby. Hello, my sweet chocolate. Hello, I love my sweet baby. I love you. Oh baby, baby, baby. Hello, my baby. Oh baby, baby, baby. Hello, my baby. Oh baby, baby, baby. Hello, my baby. Baby. Hello, my baby. Baby.
my love. Oh baby, 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 my love. I love my baby. I love my baby. So do I do love you, baby. So do I do love you too. So do I do love you, baby. I do love you, baby. Oh, baby, 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 oh, baby, 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 baby. Hello, my baby. Hello, my sweet. Hello, my baby. Hello, hello, my baby. I love you. I need my simple potato. Hello, my baby. Hello, my sweet. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my chocolate. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional. El gobierno de Turquía realizó una reforma educativa que ha recibido duras críticas en el Parlamento y entre los maestros, quienes han denunciado que los cambios en el currículum escolar van en contra de la enseñanza de ideas seculares apoyadas por el fundador del país, Mustafa Kemal Atatürk, y constituyen además un intento de inculcar valores religiosos del Islam suní. Uno de los cambios más polémicos de la reforma del presidente Recep Tayyip Erdogan es la eliminación de la teoría de la evolución, que tampoco es algo que no hayan hecho otros países. Saludos a Estados Unidos, por ejemplo. Pero a ver, para Numan Kurtulmus, vicepresidente del gobierno, la teoría elaborada por Charles Darwin es arcaica, carente de evidencia. Ahí nada más. Los nuevos libros de texto también incorporan conceptos como la yihad, el ayuno, la peregrinación a la Meca, así como normas que señalan que el hombre está a cargo de la familia y que la esposa le debe mostrar afecto, respeto y obediencia. Una propuesta contraria a la legislación turca basada en la igualdad entre hombres y mujeres, y que hay que decir que es un requisito para entrar a la Unión Europea también. Bueno, pues vamos a conversar sobre Erdogan y su propuesta para formar una generación piadosa, así lo dice él. ¿Qué significa? ¿Cómo se refleja en los contenidos educativos? ¿Qué repercusiones puede tener a cortísimo y a mediano plazo? Para todo esto nos acompaña la doctora Camila Pastor de María Campos, profesora investigadora de la División de Historia del CIDE, doctora en Antropología e Historia del Mundo Árabe e Islámico. Camila, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ahí todos, Luisa? Extrañábamos platicar contigo, un gusto escucharte. Igualmente. Y sobre todo porque nos interesa siempre tu punto de vista cuando hablamos de Erdogan. De hecho, ya queríamos inventar una sección que se llamara ¿Y ahora qué hizo Erdogan? Sí. O ahora qué dijo Recep Tayyip Erdogan. Y cuéntanos, ¿ahora qué hizo? Pues lo acaban de resumir ustedes muy bien. Ahí lo que hay que señalar es que estas reformas educativas, bueno, un par de cosas. Una, que la educación ha sido uno de los huesos que implican contienda entre, digamos, la perspectiva o el campo secularista en Turquía y el religioso, y que eso está presente desde la fundación de la República en los años 20 por parte de Mustafa Kemal. Entonces, que digamos que es un debate o es un pleito interno que tiene todo un siglo, ¿no? Eso no hay que olvidarlo, porque ahorita lo que vemos es, bueno, qué hace Erdogan, él cómo interviene y qué propone, pero finalmente esto tiene una historia más larga, ¿no? Y es fundamental porque, bueno, como sabemos, la educación es una de las herramientas básicas para la producción de ciudadanos, ¿sí? Es una de las formas en las cuales el Estado da forma, o sea, y provee no nada más de una ideología y de una visión nacional a los ciudadanos que tienen por fuerza que pasar por estas instituciones formativas, que somos todos, ¿no? Y eso es cierto y es real en todos los contextos, ¿no? O sea, la educación es una herramienta y en el siglo XX se convierte en una herramienta de Estado
con el impulso a la educación universal. Entonces, bueno, ojo, eso es una realidad común, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa y por qué es tan problemático lo que está proponiendo Erdogan? Pues mira, comienza en la historia reciente, digamos, del problema en 2010. Porque el primer paso fue, en realidad, la clausura de las que se llamaban escuelas secundarias y preparatorias generales en Turquía, que venían de la tradición secular y que fueron duramente criticadas porque parece que había una problemática en torno a la calidad de la educación, porque había una problemática en torno a la suficiencia, ¿no? O sea, las escuelas no eran buenas, las escuelas no eran suficientes para la población y la demanda. Okay. El problema es que entonces se divide el campo educativo de una educación secundaria, un poco según el modelo alemán, en escuelas vocacionales y escuelas académicas, uh-huh. ¿Sí? Como la idea igual alemana del gimnasium y la escuela técnica, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo que sucede es que las escuelas vocacionales empiezan a ser establecidas y en algunos casos transformadas o sustituidas según un modelo religioso. ¿A qué me refiero? Uh-huh. En Turquía, también desde el comienzo de la República en los años 20, se funda una especie de escuela secundaria para la preparación de imams, de líderes religiosos. Uh-huh. Y tiene una historia variopinta porque en realidad se funda para controlar la religión por parte del Estado. Se llaman las escuelas Imam Hatip, o sea, para formar imams que puedan dar jutbas, que puedan dar sermones en las mezquitas. Y la intención es que la formación religiosa queda subordinada al Estado. Eso es lo que pasa inicialmente, en 1923. Las escuelas después se cierran en algún tiempo porque no tienen suficientes alumnos, pero en 2010 lo que empieza a pasar es que más y más escuelas del tipo vocacional se estructuran y se establecen como escuelas Imam Hatip, o sea, como escuelas secundarias con un fuerte currículum religioso, que van a formar, o sea, técnicamente una población uh-huh. secular, pero en la práctica la van a exponer de forma muy intensa uh-huh. a una formación religiosa. Uh-huh. Uh-huh. Y de hecho, en 2012 y en 2014 uh-huh. hubieron protestas, múltiples manifestaciones por parte de padres de familia, porque lo que empieza también a hacer Erdogan es que esta división entre la escuela vocacional y la escuela académica lo que implica es que los niños son filtrados según sus calificaciones, y las mejores calificaciones van a la escuela académica y quienes no logran entrar ahí son asignados a escuelas técnicas. Es una especie de jerarquización muy temprana, ¿no?, del alumnado. Sí. Y lo que pasa es que a partir de 2012 y luego 2014, a través de diferentes momentos en reformas educativas, lo que empieza a suceder es que los niños que no logran entrar a una escuela académica son asignados automáticamente, no nada más a una escuela vocacional, sino con esta transformación a una escuela vocacional religiosa, ¿sí?, a una Imam Hatip. Y eso lo que implica es que la educación secular ya no es una opción para una gran mayoría de los niños turcos. O sea, es sustituida, digamos, porque además hay una gran inversión por parte del Estado en estas nuevas formas de la escuela secundaria. Uh-huh. Y el argumento es que es una demanda popular, ¿sí?, que no es una imposición del Estado, que no es una decisión de Erdogan ni de su gabinete, sino que es algo que están pidiendo los padres de familia y es una respuesta generosa del Estado a esa demanda. Pues que le avisen a los padres de familia que salen a manifestarse con fotos de Marx y de Darwin, ¿no? Exactamente, porque ahí justo, bueno, y esto que es muy controversial, que es lo más reciente, en 2017, es justamente, bueno, no nada más ya hay una transformación de la educación secundaria
en cuanto a las instituciones y su oferta en general, sino que hay una modificación entonces del currículum, ¿no? Del contenido de esa educación, y ahí lo que es importantísimo y que está causando mucha controversia es, bueno, por un lado, el papel de la ciencia, o sea, qué se va a enseñar en términos de ciencia en estas escuelas, pero también, y es importantísimo y quizás sea un poco un eje de movilización menos controversial, es que justamente también están eliminando la historia secular de Turquía. O sea, parte de de las quejas que aparecen en los medios es que los padres se escandalizan porque se deja de enseñar la historia del fundador Mustafa Kemal Atatürk, porque se deja de enseñar la fundación de instituciones seculares y el origen secular del Estado turco contemporáneo. Pero sí se enseña, por ejemplo, todo el proceso que, según Erdogan siempre y según los teóricos que lo siguen, llevó al golpe de Estado y lo que sucedió después. Claro, por supuesto. Y ahí también, ojo, justamente la otra cara de la moneda, si queremos, en todo este proceso, tiene que ver con que precisamente a raíz del golpe de Estado, si ustedes recuerdan, lo que Erdogan hace inicialmente es identificar como responsable al movimiento de Fethullah Gülen, que es este clérigo que está refugiado en Estados Unidos, pero que era de forma muy visible y muy palpable una red educativa, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, a raíz del golpe, pero ya desde antes, el gobierno de Erdogan había tenido una política sistemática de clausura de las escuelas del movimiento Gülen, que en muchos casos eran espacios académicos con mucho prestigio y que justamente eran religiosas, o sea, eran una propuesta desde el Islam, pero estaban firmemente reconciliadas, si queremos pensarlo así, con la ciencia, ¿sí? La incorporaban, la cultivaban, la promovían, y de hecho, de alguna manera, también con la historia secular nacional de Turquía. Entonces, aquí lo que es interesante es que Erdogan no nada más está islamizando, eso lo han hecho muchas figuras distintas, incluido Gülen y su movimiento, sino que está islamizando en una línea muy particular, ¿sí? Que resulta controversial y que no es bienvenida para una parte importante de la población turca. Entonces, como les decía, a raíz del golpe, él clausura un montón de espacios de educación religiosa, pero amistosa a la ciencia, en el contexto gulenista, despidiendo a decenas de miles de profesores y de académicos en instituciones que no clausura, y también en septiembre del año pasado despide a miles, me parece que son 11,000 profesores acusados de promover un secesionismo kurdo, ¿sí? Entonces, o sea, parte de lo que vemos ahorita es que él tiene una propuesta educativa nueva, tiene una propuesta de currículum nueva y es capaz de implementarlas porque él mismo ha generado un vacío aterrador en términos de la oferta educativa. Camila, voy a tratar de dejar mi postura o mi opinión personal de Erdogan fuera de esta conversación, pero creo que sí es interesante también analizar cómo se están leyendo estas noticias alrededor del mundo, pensando sobre todo en lo que hemos platicado a lo largo de estos días, pensando en Estados Unidos, en Rusia, en la reconfiguración que se está haciendo con China, con Corea del Norte y en la construcción de los archivillanos, porque al parecer para muchos medios, sobre todo estadounidenses, Erdogan es el más malo de los malos, junto con Putin, junto con Kim Jong-un, y pues hay similitudes que tampoco se pueden negar. Pero pues tú, ¿cómo ves este asunto? ¿Crees que también por parte de los medios internacionales estas noticias se inflen o es así de grave? Pues mira, siempre pueden ser usadas en su contra, ¿no? O sea, en contra de Erdogan. Pero yo creo que hay un balance. Mira, sí, hay una reacción internacional, pero hay una reacción interna turca muy importante, que esa reacción internacional visibiliza, ¿no? Y yo creo que en el último año y medio, 2 años, sí hemos visto una transformación del contexto turco que es preocupante,
sobre todo si escuchamos las voces turcas, ¿sí? Si escuchas las voces académicas seculares al interior de Turquía, es un proceso de gran violencia y de purgas y de exclusiones, ¿no? Entonces, aunque Erdogan inicialmente introduce, por ejemplo, la idea de multiplicar estas secundarias religiosas como un gesto de hacer más plural el campo educativo, que era demasiado secular. Si observas el proceso en la práctica y lo que ha implicado en términos de la destitución de maestros académicos y la clausura de espacios educativos y su sustitución por una visión muy dura y muy ortodoxa y muy excluyente del Islam, yo creo que eso sí, obviamente hay que tomarlo con un grano de sal, hay que observar la construcción de los archivillanos, como tú dices, y bueno, ahí está otra vez también en primeras planas Erdogan en pláticas con los liderazgos iraníes, ¿no? Y la confluencia en torno a la necesidad de crear o de formar generaciones piadosas, etcétera, ¿no? Pero ojo, eso tampoco puede cegarnos al autoritarismo y a la transformación real de un sistema educativo que era enorme y eficiente y que había producido un estado secular en el que cabían muchas visiones. Es que justamente esto crea una brecha entre la universidad y la educación superior y estas bases de alumnos, de niños que en estas edades que van a elegir una vocación. Justamente parte de la integración a la Unión Europea fue devolverle a la universidad, a la Casa de las Ciencias, como la llaman en Estambul, a la Universidad de Estambul, una de las universidades más antiguas de Europa, un estatuto importante. Todavía muchas voces las encontramos en la prensa francesa, en la prensa inglesa, de muchos hombres que volvieron a la universidad justamente con esta esperanza de que fuera secular, de que fuera democrática y que Turquía tuviera la oportunidad, muchos sectores de la población, de integrarse con turcos profesores, donde los propios profesores, 30.000 que fueron despedidos, 33.000, puedan integrarse con mayor capacitación y con mayor vehemencia a estas tareas. Uno de ellos es un premio Nobel, Orhan Pamuk, trabaja ahí, no tiene un currículum en la Universidad de Estambul. Claro, no, o sea, yo tengo muchos colegas turcos que admiro y con los que trabajo, pero y que en su mayoría están muy preocupados por la transformación de estos últimos años. Ojo, ahí también hay que señalar que la Unión Europea, precisamente con sus políticas, sobre todo migratorias, y la reacción, por ejemplo, el manejo que se ha hecho de las grandes migraciones que llegan del mundo subsahariano, pero también del Medio Oriente con la crisis siria, justamente ha provocado un quiebre en la política de Erdogan. Entonces también ahí hay una dinámica regional o global que al excluir a Turquía definitivamente de la Unión Europea, convirtiéndola en un país tapón, en un país que contiene lo que Europa no quiere, ¿sí? Y haciendo transferencias importantes de dinero, pero también diseñando políticas públicas para consolidarla como tal. Esto le deja clarísimo a Erdogan que Turquía no va a ser parte de la Unión Europea, y entonces le facilita o le orilla también, si queremos, a buscar otras alianzas regionales y a desarrollar una política y un discurso para insertarse en esas, no en la europea, ¿no? Querida Camila Pastor, por ahora nos despedimos, pero si te parece bien, hablamos muy pronto para seguir con esta gustada sección de ¿y ahora qué hizo Erdogan? Con gusto, muchísimas gracias por la invitación. Sí. Y la idea de nación que trae Erdogan, porque creo que es interesante en este contexto, en un contexto global, pero lo platicaremos en otro día. Te agradecemos muchísimo, Camila Pastor, nos da muchísimo gusto volver a platicar contigo y te mandamos un gran abrazo a ti y a toda tu familia. Igualmente, cuando quieran. Hasta luego. Nos vamos con música para despedir esta segunda hora del primer movimiento. Township Jeep, de esta canción de Lady Smith Black Mambazo, que es una de las primeras piezas en las que incorpora instrumentos musicales después de tener un origen totalmente vocal. Vamos a escuchar esta curaduría de Ricardo Peláez. Vamos a la música. Ubakaulu pelendor, eshe
What's up? See ya. Township job. Isuke emakhaya nampayana bavele edolobhi kuthe kusenjalo nampayana bewela ulwandle bavela ndaba bathi bavumelile bathi jikelele wonke umhlaba bayavuma naserussia bathi Get your boots on to the compost stand. It's township jive time. Totos, township jive. Keep toes dance. Township jive. What's son? Township jive. One all back. Township jive. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9 de la mañana ya con 4 minutos de este 5 de octubre, una fecha importante para muchos de nosotros. Mandamos un abrazo a todos los que están haciendo comunidad. Es un buen día, 5 de octubre, querida Juana Inés de esa jefa de información. Buenos días. Desde luego, buenos días. Buenos días, Luisa, desde hace rato. Es que estamos desde cada hora que empezamos. Buenos días, Miguel Ángel. Antes del amanecer. Antes del amanecer. Tenemos por aquí muchos mensajes que nos han enviado en nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en @PMovimiento, / Primer Movimiento UNAM. También estamos en Diagonal TV UNAM en Facebook Live. Compartiremos más adelante la programación tanto de radio como de TV UNAM en redes sociales. Y hay que recordar que los boletos que estábamos dando del Autocinema Coyote no se van por Twitter, no se van por Facebook, se van por teléfono. Y ya nos regañó Vania por nada más estar jugando a Freddy Krueger y no estar avisando cómo se dan. No, ustedes disculpen. no es mi culpa que Freddy Krueger entre a la conversación. 55 36 43 39 es el teléfono para que nos cuenten a qué película se quieren ir. Les recordamos que hay para Pesadilla en la calle del infierno, El joven manos de tijera, El Rey León, La Sirenita, función de terror sorpresa, Get Out, una que la pusieron, si no me equivoco, en Polanco. Huye. Huye. Las dos sedes, la primera está en Polanco, la segunda en Insurgente Sur, y pues los invitamos a que se acerquen a toda la programación. ¿Sí es Insurgente Sur? Sí, El Rey León en Insurgentes.
Y La Sirenita en Polanco, a las 8 de la noche el sábado. Pues vamos, a ver a cuál nos vamos. Acuérdense que de las lunas, la de octubre es más hermosa, entonces aprovechen, vean la luna y vayan al autocinema. Que el tamaño de la luna, la noche de anoche. Pues por eso, váyanse al Qué autocinema. impresión. Un mes de octubre. Y para un mes de octubre, la noche que salen las brujas. Pero a ver, tenemos producciones que nos regalan nuestros amigos de Radio UNAM. Estas joyas de la fonoteca van a hacer Vivir para contarla. De otro premio Nobel, Gabriel García Márquez. Vamos. Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM. El día de hoy quisiera contarles lo que significa para mí y para mi familia Gabriel García Márquez. Creo que tendría 10 años cuando cayó en mis manos el relato de un náufrago. Me llevó poco más de 3 horas acabar con él. Cuando mi papá se dio cuenta, me deslizó El coronel no tiene quien le escriba. No entendía el trámite burocrático que tardaba tanto en hacerle llegar su pensión. Así, poco a poco fueron llegando a mí sus libros y sus cuentos. De la misma forma como hizo mi papá conmigo, lo hizo con mis hermanos. Pero a diferencia de ellos, no me atrevía a tomar 100 años de soledad. Por azares del destino, en 1979, estuve presente en 2 días de filmación de La viuda de Montiel en Veracruz. Me impresionó mucho ver a Geraldine Chaplin en persona. Finalmente, caí, leí y lloré con los Buendía. Regresaba a las páginas para que no se acabara el libro. El día de hoy es el libro que más veces he leído. Siempre tengo la sensación de que leo algo nuevo. Tiene un lugar siempre al lado de mi cama. No sé cuándo se hicieron cotidianos en casa de mi papá las referencias a los libros de García Márquez. Sus personajes, las frases, los cuentos. Recuerdo que en una visita familiar todos llegamos con El amor en tiempos de cólera en la mano y mi papá tenía el mismo libro para regalarnos a cada uno de sus hijos. Personalmente he leído todo lo que me he encontrado de él. Nuevas ediciones, nuevos prólogos. A veces no puedo distinguir si me sigue gustando tanto o si es el amor y la comunicación que generó en mi familia. Tenemos en el acervo de la fonoteca críticas, recomendaciones sobre sus libros, lecturas, dramatizaciones y entrevistas de García Márquez. Sin embargo, no pierdo la esperanza de encontrar la serie que hizo sobre la historia de la literatura colombiana en 1962 como colaborador de Radio UNAM. El día de su muerte hablé con mi papá, quien lloraba como si hubiera perdido a un hermano. Años antes de publicar su libro, García Márquez leyó el siguiente audio en una conferencia a la que Radio UNAM asistió. Los dejo con un fragmento de Vivir para contarla. Vivir para contarla. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de dónde encontrarme. Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde yo iba todos los días a la 1 y a las 6 de la tarde a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió: vaya con cuidado, porque son locos de amarrar. Llegó a las 12 en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa de picardía de sus días mejores, y antes de que yo pudiera reaccionar, me dijo: soy tu madre. Algo había cambiado en ella que en realidad me impidió reconocerla a primera vista. Tenía 45 años y no nos veíamos desde hacía 4. Sumando sus 11 partos, había pasado casi 10 años encinta y por lo menos otros tantos amamantando a sus hijos. Había encanecido por completo antes de tiempo. Los ojos se le veían más grandes y atónitos detrás de sus primeras lentes bifocales y guardaba un luto cerrado y serio por la muerte reciente de su madre, pero conservaba todavía la belleza romana de su retrato de bodas, ahora dignificada por un aire señorial. Antes de nada, aún antes de abrazarme, me dijo con su estilo ceremonial de siempre: vengo a pedirte el favor
de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo, la vieja casa de los abuelos de Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y de donde salí para no volver poco antes de cumplir los 8 años. Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM. Es hora de poesía necesaria. Y bueno, para todos los que nos han preguntado a través de redes sociales y para todos los que están interesados en este tema de quién se llevó el Premio Nobel de Literatura, porque se han repartido ya muchos por ahí que hemos estado discutiendo, hemos decidido compartir esta mañana en Poesía Necesaria el primer fragmento de Nunca me abandones, la novela de Kazuo Ishiguro, que pues probablemente es la más leída y la más querida, si no me equivoco, ¿no? Pero no lo sé. No lo sé. Es una de las muy leídas. Lo que pasa es que de las consentidas, desde luego está Lo que queda del día, que es la que después se hizo película con Anthony Hopkins, que sí es de un británico verdaderamente salvaje. Y también Cuando fuimos huérfanos. Sí. Trataremos de compartir un poco de todas estas novelas, fragmentos, para que se vayan empapando los que no lo conocen y los que sí, pues para que lo disfruten. Las traducciones, y era lo que platicábamos fuera del aire, no siempre son las más atinadas. Nosotros no sabemos muchísimos idiomas, pero sí conocemos algunos y nos gusta, por ejemplo, leerlo en el idioma original si es posible. En este caso sí, porque es inglés, ¿no? Pero si los que nos escuchan no pueden hacerlo, aquí hay una traducción recomendada que está interesante, que es de Jesús Zulaika, y además la pueden encontrar en internet, ¿no? Digo, está bueno comprar el libro, pero para que se vayan dando una buena empapada. Este es el primer capítulo, la primera parte de Nunca me abandones, y está acompañada, por supuesto, por música de Ryuichi Sakamoto. Esto es Forbidden Colors, una canción que quizá recuerden. 1. Mi nombre es Katy H. Tengo 31 años y llevo más de 11 siendo cuidadora. Puede parecer mucho tiempo, lo sé, pero lo cierto es que quieren que siga otros 8 meses, hasta finales de año. Esto hará un total de casi 12 exactos. Ahora sé que el tiempo de haber sido cuidadora durante tanto tiempo no significa necesariamente que piensen que soy insuperable en mi trabajo. Hay cuidadores realmente magníficos a quienes se les ha dicho que lo dejen después de apenas 2 o 3 años. Y puedo mencionar que al menos a uno que siguió con esta ocupación 14 años, pese a ser un absoluto incompetente. Así que no trato de alardear de nada, pero sé, sin ningún género de dudas, que están contentos con mi trabajo, y en general también lo estoy. Mis donantes siempre han tenido a portarse mucho mejor de lo que yo esperaba. Sus tiempos de recuperación han sido impresionantes y a casi ninguno de ellos se les ha clasificado de agitado, ni siquiera antes de la 4ª donación. De acuerdo, ahora tal vez se esté alardeando un poco, pero significa mucho para mí ser capaz de hacer bien mi trabajo, sobre todo en lo que se refiere a que mis donantes sepan mantenerse en calma. He desarrollado una especie de instinto especial con los donantes. Sé cuándo quedarme cerca para consolarlos y cuándo dejarlos solos, cuándo escuchar todo lo que tengan que decir y cuándo limitarme a encogerme de hombros y decirles que se dejen de historias.
Primer movimiento. La mesa del día. Y ya es jueves. Ahora sí ya podemos decir que empiezan los jueves, porque para muchos de nosotros los jueves se vuelven jueves cuando el doctor Alberto Betancourt llega a la cabina de Primer Movimiento de Radio UNAM, de TV UNAM. Así que pues le damos la bienvenida como se debe. Ustedes ya conocen al doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, familia de Primer Movimiento, dueño de los mundos posibles. ¿Cómo estás, querido Alberto Betancourt? Querida Luisa, amigos de Radio UNAM, de TV UNAM, qué gusto saludarlos. Miguel Ángel, Juana Inés, qué gusto estar aquí con ustedes. Para mí también son muy emocionantes los jueves por poder venir a saludarlos y estar un rato con todos nuestros amigos de esta comunidad. ¿Qué vamos a discutir en una mañana como esta? Pues, como todos estuvimos muy atareados con el temblor, cosa que era natural, era en realidad una emergencia y ameritaba toda nuestra atención, siento que pasó un poco a segundo plano y tuvo que ser mencionado muy de pasada el tercer aniversario de los acontecimientos ocurridos en Iguala que condujeron a la desaparición de 42 estudiantes de Ayotzinapa. Y pues quisiera yo ahora pues rendir un homenaje a todos los ciudadanos que han participado en el esclarecimiento de la verdad. Yo estaba pensando, Juana Inés, en un texto de Jean-Paul Sartre, en el que él habla de la actitud que puede uno tener de conocimiento o ignorancia intencional de aquellas cosas de la vida que son duras. Él habla del esputo de sangre en el pañuelo que le anuncia a una persona que está enferma de tuberculosis y que esa persona podría volver a guardar en su bolsa su pañuelo y hacer como que no pasa nada. Ya hay ciertos temas duros, acontecimientos, creo yo que no exageraría si digo espeluznantes, que nos provocan esa tendencia a cerrar los ojos, y sin embargo yo creo que para nosotros como sociedad es muy importante esclarecer en la medida de lo posible lo que ocurrió y conocer la verdad para tener oportunidad de enmendar los errores que permitieron conducir esas tragedias. Por esa razón quisiera yo hoy referirme a un texto de Jean-Paul Sartre, a un texto, seguí con la metáfora de Jean-Paul Sartre, es un texto, siguiendo con esta metáfora de la necesidad de conocer, de Anabel Hernández, que se llama La verdadera noche de Iguala, la historia que el gobierno trató de ocultar. Un gran libro, hay que decirlo. A partir de este momento voy a ceñirme a los datos y la información que ella menciona, de tal manera que no voy a decir qué fue lo que ocurrió, sino lo que dice Anabel Hernández que ocurrió. Quisiera comenzar diciendo que ella habla de que esa noche del 26 de septiembre de 2014 llovió mucho en Iguala y el piso de las calles del centro de la ciudad formó un espejo de agua en el que se reflejaban los cuerpos de los 2 estudiantes que fueron asesinados al inicio en las 2 primeras balaceras. Pero yo me quedé pensando que en realidad en ese espejo de agua nos reflejamos todos, porque para saber qué clase de sociedad somos necesitamos asomarnos a lo que pasó esa noche. Y quisiera comenzar haciendo referencia al hecho de que Anabel Hernández plantea que los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos eran viejos conocidos de los órganos de inteligencia del gobierno mexicano. Anabel Hernández dice que en 2012 el equipo de transición del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto discutió temas de seguridad nacional y en un documento de 17 cuartillas llamado Temas de Atención Prioritaria para el Arranque de la Administración 2012-2018, la prioridad número 1 era el gobierno de Fausto Vallejo, en ese entonces gobernador de Michoacán, y una serie de problemas que estaban relacionados con su administración. Uno de ellos era el tema de la tala ilegal en Michoacán, que alcanzaba una proporción suficiente como para convertirse en la primera prioridad de los asuntos de seguridad nacional. Venía también la presencia del narcotráfico en Cherán, Nahuatzen y Paracho. Por supuesto, estamos hablando del momento anterior a esa preciosa insurrección cívica ciudadana que hemos relatado en Cherán, en la cual los habitantes de ese
precioso poblado purépecha, se organizaron para salir a perseguir al monstruo que vivía en el bosque y del que hemos hablado aquí. Pero esto es antes de ese momento, digamos, de respuesta popular, de tal manera que el narcotráfico se enseñoreaba en estos 3 municipios, Cherán, Aguatzen y Paracho. Y en segundo lugar, en ese documento se enlista como segunda prioridad nacional una serie de problemas que existen en el estado de Guerrero. Entre ellos, y esto me llama mucho la atención, el tema de las movilizaciones populares en contra de la presa hidroeléctrica que se estaba construyendo en La Parota. De tal manera que se consideraba que eso era un problema que tenían que atender estas instancias de seguridad. Y luego, pues sentaba también como un segundo tema, dentro de las preocupaciones en el estado de Guerrero, el activismo de los estudiantes de la escuela normal. De tal manera que, pues, lo que podemos saber es que en realidad los órganos de inteligencia del gobierno mexicano estaban siguiendo a los estudiantes de Ayotzinapa incluso desde antes de que se desarrollaran los acontecimientos del 26 de septiembre. Todos sabemos que las normales rurales se crearon en 1926, se crean con un modelo de gobierno estudiantil desde su nacimiento, lo cual les permite practicar el autogobierno, y pues se trata de escuelas normales que han sido muy abandonadas por el presupuesto, perseguidas, y una manera de sobrevivir que han tenido estas escuelas, pues ha consistido en crear hermandades muy fuertes, que implican que los propios alumnos se involucren en las tareas de mantenimiento de la escuela. Por ejemplo, los estudiantes que entran a trabajar ahí tienen que hacer faenas en el campo, tienen que ir a chapear el campo, tienen que ir a trabajar las parcelas de lo que llaman los tíos, que son los amigos de la escuela normal, que les abastecen de logística para que puedan alimentarse, de tal manera que esto crea organizaciones muy cohesionadas entre los estudiantes, y esa fue una de las razones que permitió que los estudiantes de las licenciaturas en educación básica, enfoque intercultural bilingüe y educación física que estudian ahí, pues estuvieran muy bien organizados debido a la propia historia de la escuela. Valdría mucho la pena seguir la investigación que ya existe sobre esta escuela. Es una escuela por la que han pasado, por ejemplo, el gran dirigente magisterial Otón Salazar Ramírez. Yo fui amigo y aprecio mucho al profesor Otón Salazar. Claro, yo lo conocí siendo yo muy chavito y él ya siendo un adulto, pero por ejemplo hay una novela de Gonzalo Martré que habla de esta escuela normal, en la que alguien me dijo, yo no la he leído directamente, que mencionaba la llegada del profesor Otón Salazar, que incluso tenía problemas para conseguir su calzado y que tuvo que cursar con unos zapatos agujereados el primer año de su escuela normal para poder ingresar. Por cierto, creo que entró como oyente para que después le permitieran acceder ahí. Insisto en que esta información no la he confirmado, me la comentó alguien aludiendo a la novela de Gonzalo Martré. En esa escuela normal estuvo también Lucio Cabañas, el profesor Lucio Cabañas. Es una escuela normal que tiene una larga historia de, pues digamos, formación política de las personas que viven ahí. Y es una escuela en la que también pues se ha adoptado, sobre todo a raíz de los acontecimientos del asesinato del estudiante Alexis, pues un perfil, digamos, contestatario, radical, y eso hizo que, digamos, hubiera una especie de público privado para la estética que estaba desarrollando la escuela normal. Ese público privado eran los órganos de inteligencia que estaban siguiendo a los estudiantes desde antes del día 26 de septiembre. Y ese es el primer elemento, digamos, del contexto que me parece que es importante rescatar y que está mencionado en este texto. Un segundo elemento, Miguel Ángel, que a mí me gustaría compartir con ustedes, es el hecho de que las instituciones estuvieron al tanto de lo que estaba ocurriendo esa noche. Es una de las cuestiones que plantea este libro. Según el texto, desde las 17:59 del 26 de septiembre, por vía telefónica, se avisó al C4, el Centro de Vigilancia del Gobierno del Estado de Guerrero, pero que está conectado a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Gobernación, que 2 autobuses Estrella Blanca 1568 y 1531 salían de la normal. La información fue retransmitida por ley al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual quiere decir que la Secretaría de Gobernación estuvo al tanto de los acontecimientos desde el momento mismo en el que los autobuses abandonan la escuela. El libro que estamos glosando
escrito por esta periodista, Anabel Hernández, que ha desarrollado una investigación muy profusa, citando una gran cantidad de fuentes que incluye a los propios estudiantes, supervivientes, a las familias de los estudiantes desaparecidos, a muchos policías, a funcionarios de distintas instituciones encargadas de la seguridad pública. Es un trabajo realmente muy acucioso. Señala que alrededor de las 20:30 horas del día 26 de septiembre, después de esta primera balacera que reseñamos ya en una ocasión aquí, que habría que recuperar ese audio, querido Alberto Betancourt, porque sin duda ha sido uno de los relatos más poderosos que hemos tenido en esta sección, en Los Mundos Posibles. Para mí fue muy sí, conmovedor, ¿no? Realmente se queda uno estupefacto. Debo decir, y me preocupó cuando estaba yo preparando mi intervención actual, que ese relato a mí me pareció que nos contaba un acto bestial que había ocurrido la noche del 26 de septiembre. Yo me temo que el texto de Anabel Hernández es como si se pisara el pedal del piano que prolonga las notas del terror, porque ahora me doy cuenta que lo que ocurrió ahí no fue un parte episodio. de un rompecabezas. Es que eso es lo que hace Anabel Hernández y que hacen los buenos periodistas de investigación, que es muy descarnado. O sea, no es qué pasó detrás de ese día, no es ese día, hubo toda una serie de orquestaciones, una serie de organizaciones que llevaron a eso, y de decisiones por parte del gobierno, y de decisiones conscientes por parte de eso que llamamos la inteligencia, o bueno, que algunos llaman la inteligencia, para llegar ahí. Entonces, claro, todo el conjunto es escalofriante. Así es, mira, el texto de Anabel Hernández, por ejemplo, cuando reconstruye la figura de José Luis Abarca y su esposa, ¿no? Y va relatando todo el entramado de corrupción y avaricia que existía en el municipio de Iguala. Viene un relato que a mí me impresionó mucho de cómo él estudiaba medicina en nuestra universidad, y siendo estudiante de esa carrera consagrada a ayudar a otros seres humanos, empezó a vender oro entre sus compañeros para poder financiar sus estudios. Le pareció tan benéfica la venta de oro que abandonó la carrera de medicina y se dedicó a la venta de oro, de tal manera que empezó a hacer viajes frecuentes a McAllen, iba y venía para traer oro, empezó a contratar vendedores que le ayudaban en su actividad comercial. Posteriormente se convirtió en el vendedor que abría primero su puesto y lo cerraba hasta el final. Empezó a acumular dinero, compró joyerías, abrió una joyería en Italia, otra joyería en los Estados Unidos, y se va convirtiendo en una pieza clave. Después el gobierno, la versión oficial, trata de inculparlo casi completamente como la figura que planeó el crimen, cosa que el texto de Anabel Hernández cuestiona, no exonerándolo de responsabilidad, pero digamos, haciéndolo solamente parte de un entramado que es mucho más general. Un alma criminal, sino que, o sea, bueno, tenía lo suyo, pero forma parte de un digamos que no era un alma solitaria, podríamos decir, en la comisión de este tipo de delitos. Regresando brevemente, para no extenderme mucho, a lo que narra Anabel Hernández en relación a lo que ocurre esa noche, ella recuerda entonces que alrededor de las 10:30 de la noche hay 3 autobuses detenidos en Juan Álvarez y Periférico, en la calle de Iguala, a unas cuadras del centro. Policías estatales y municipales disparan contra ellos. Los vecinos y comerciantes están temblando. Ella relata el terror que están sufriendo los vecinos cuando están escuchando esos disparos, que son hechos con armas de alto calibre que además atraviesan las paredes, y dice que en los relatos de los testigos, de los vecinos que estaban ahí en la cercanía del centro, pues estaban tirados en el suelo con miedo porque sentían que las paredes parecían de papel. El hecho es que cuando se atreven a asomarse, los vecinos quedan horrorizados por lo que ven. Fernando Marín, el Carrillas, uno de los estudiantes que está a bordo de los autobuses, toma un extinguidor desesperado por la lluvia de balas que está cayendo sobre su unidad y decide bajar para tratar de replegar a los policías. En ese momento él recibe un balazo en el antebrazo derecho, comienza a sangrar profusamente, tiene 20 años y piensa que esa noche va a morir. Ese momento en el libro, por cierto, que tiene un poco más explícito, es quizá uno de los momentos más fuertes, ¿no? Cuando describe el brazo y la sensación de todos los que están alrededor. Y, la desesperación que sienten cuando él sube al camión, estando herido, uno de sus compañeros se acerca para aplicarle un torniquete.
Y entonces el cochiloco, que es uno de los estudiantes, que es el responsable político, que se encuentra a bordo del camión, decide rendirse, que bajen los estudiantes. Cuando él baja, le piden que se tire al piso, él acepta someterse, pero no quiere tirarse al piso, y un policía le da un cachazo en la sien, lo tira al piso, quedan las paredes incluso salpicadas de sangre. Los normalistas bajan, la policía los somete y los tiende en el suelo. Fernando Marín está sangrando, está tirado en el piso, y un policía estatal le pone el arma en la sien. Fernando siente el frío del arma. En ese momento otro policía le grita: mátalo, mátalo. Y milagrosamente el policía, en lugar de accionar su arma, la retira de su cabeza, llama a una ambulancia, y cuando llega la ambulancia los socorristas se quedan petrificados y con miedo de entrar a la escena de lo que está ocurriendo. Los normalistas le suplican que entren. Finalmente los socorristas, en estos actos de valor ciudadano, como el que ha ocurrido con la propia periodista que ha contado la historia, deciden entrar, atienden a Fernando Marín y lo suben a la ambulancia, y la última escena que él ve es la de sus compañeros que están tirados en el piso, están sometiendo al cochiloco cuando él lo ve, pero pues finalmente él ve a 38 de sus compañeros tirados en el piso, de los cuales él fue la última persona que los vio con vida. Cuando se lo llevan, el dolor lo aturde, pero pues él se da cuenta de lo que está pasando y él señala la presencia de policía estatal. Entonces un vecino que después recibió una llamada de su hermano y que dijo: oye, vine a comprar una cosa a un comercio en el centro y pues empezó una balacera terrible, está pasando algo espantoso, por favor ven a ayudarme. El hermano acude a rescatar a su familiar y nunca puede entrar porque la zona está acordonada por la Policía Federal. De tal manera que en este relato que hace Anabel Hernández, en el que no ha sido exhaustivo, estoy solamente dando algunos indicios, queda muy claro que desde el momento en que los autobuses salieron de la Normal, había instituciones que estaban siguiendo lo que estaba ocurriendo, y que particularmente en el caso ya de la balacera, pues estaban presentes no solamente policías municipales, también policías estatales que no fueron mencionados en el curso de la investigación, y estaba acordonando la zona la Policía Federal. De tal manera que esto pues contribuye a crear este clima de sospecha fundada, generalizada, que existe en la percepción pública masiva en relación al hecho de que las investigaciones no reseñaron la verdad, sino que estuvieron todo el tiempo manipulando los acontecimientos para cambiarlos. Y la ventaja del periodismo es que gran parte del trabajo de Anabel Hernández, que está en la verdadera noche de iguala.com, que es una página que desarrolló junto con el grupo editorial en el que está, pone al alcance de la es con de proceso, los ¿verdad? sí, y de los documentos. Y gran parte de lo que puede hacer el periodismo, que no puede hacer la investigación judicial, es ampliar la parte de los testigos, que se convierten en testimonios, que es algo que finalmente da ese enorme poder, ¿no? Creo que para todos es muy difícil hacerse una idea de lo que pasó en esa ocasión, pero pienso que hay 2 o 3 relatos básicos. Sin lugar a dudas, uno de ellos es el del grupo de expertos, el GIEI, que hemos reseñado aquí, esta versión de Anabel Hernández, desde luego los propios documentos judiciales, en el caso de aquellos que han sido publicados, pero pues pienso que, aunque es algo muy duro, es muy importante para nuestra sociedad conocer lo que pasó ese día para poder saber cómo evitar que vuelva a ocurrir alguna vez. ¿Les parece bien si escuchamos algo de música? Sí, por favor. Nuevamente cortesía de la Escuela del Rock a la Palabra, vamos a escuchar a Anda con No Quiero. Aire enrarecido, eco denso y frío, es el polvo que arrastra tristeza por el camino sombrío. Oigo en el camino gritos enmudecidos, es la lucha de un pueblo en guerra por el habitual hastío. No quieras, no quieras quebrar mi razón,
Y es que seguimos hablando fuera del aire justo de todo lo que nos hizo sentir este texto de Anabel Hernández, que por supuesto vale muchísimo leerlo, creo que merece un esfuerzo porque no es un texto fácil, querido Alberto Betancourt, era lo que decíamos fuera del aire, no es un texto sencillo, ni un texto que te deje tranquilo después de leerlo. Sí, a mí Pero me ha es dejado necesario. reflexionando sobre muchas cosas que tienen que ver con el periodismo, porque por un lado, como estábamos comentando fuera del aire con Inés, pues en realidad se trata de un acontecimiento bestial, se trata de un acto pues realmente impactante, ¿no? Sí. Y pues reconstruirlo significa en un buen acto de mímesis pues reconstruir parte de su monstruosidad, ¿no? Y ahí estábamos ahorita discutiendo un poco sobre estas complicadas líneas que se tejen entre la necesidad de la mímesis del relato respecto al acto, en este caso espantoso, espeluznante que está relatando, y la forma en que en todo caso pues tendría que procesarse poéticamente, ¿no? Digamos, hasta qué punto hay esta necesidad de recrear con crudeza los acontecimientos, ¿no? Es que yo, a riesgo de parecer reiterativa, digo que lo que es más escalofriante este relato y de la reconstrucción que hace Anabel Hernández es, por supuesto, lo que dice y lo que retrata, lo que va reconfigurando a partir de diferentes relatos de esa noche. Pero para mí, lo más fuerte, o sea, lo más espeluznante, hablamos con ella, Luis Flores y yo, en la Feria de Minería, y lo que era más terrible era lo que ella revela de un sistema que reconoce que hay ciudadanos prescindibles. Que Así es de lo fácil. mismo que planteaba, por ejemplo, Temoris Greco en el documental que pudimos ver recientemente en TV UNAM, pero que también ya se había estrenado, si no me equivoco, un año atrás, y que bueno, lo abrumador es que la información está ahí desde hace años y no hacemos nada con ella, ¿no? Sí, y yo creo que en ese sentido, aunque yo Bueno, no nosotros estoy, sí, pero en este las caso autoridades no. ofreciendo información original, sino recreando la información y los datos mencionados por Anabel, me parece que como sociedad tiene un valor Por el supuesto. estar actualizando la memoria respecto a lo que ocurrió. Y coincido completamente con lo que están ustedes señalando, ¿no? El texto de Anabel Hernández plantea que los documentos judiciales de la investigación ofrecen información contradictoria. Esta información contradictoria en algunos casos revela mala intención y en algunos casos permite ir creando como islotes de verdad que después van impidiendo que las versiones posteriores logren implantar con éxito la mentira. Por ejemplo, ella menciona que el primer agente del Ministerio Público que llega al cruce de Juan Álvarez y Periférico se llama José Manuel Cuenca Salmerón, y él pues empieza a hacer un listado de lo que llama la evidencia, en la que se encuentran muy lamentablemente, y por supuesto los mencionamos con respeto para sus familias, para el dolor que debe haber involucrado, los estudiantes Daniel Solís y Julio César Ramírez. La evidencia número 5 son los casquillos de calibre .223 y los casquillos calibre .762. El indicio 5 son nuevamente más casquillos calibre .762, el indicio 7 son etcétera, etcétera. El indicio 11 es la sangre en el autobús. Va haciendo un levantamiento. Una de las cosas que menciona Anabel Hernández es que esos casquillos .223 no vuelven a mencionarse jamás después en la investigación. Y ella habla particularmente de la conferencia que desarrolló el día 7 de noviembre Jesús Murillo Caram, en la cual presentó su versión de los hechos y habló de supuestos testigos de la ejecución, incineración y dispersión en el río San Juan de los estudiantes. ¿Esto es lo que recordamos como la verdad histórica o no? ¿O esto es previo? Esta es una conferencia anterior, Es la previa. Cuando Pero ofrecen la todas- primera versión y después la... fueron Es que, pero este es igualmente antes del desafortunadas. Sí, es antes pero- del Ya me cansé, que fue el momento en el que Sí, pero todas fueron enormemente desafortunadas, además por venir a destiempo, mal concebidas, peor ejecutadas, digamos, fueron una desgracia de principio a fin. Bueno, básicamente lo que hace aquí Anabel Hernández es decir que a las 3 personas a las que se inculpa por haber sido los ejecutores de los crímenes, se les toman declaraciones bajo tortura. Lo que lee el procurador no son sus declaraciones judiciales, sino los videos de interrogatorios en los que no se ve la persona que los está interrogando. Ellos se ven claramente golpeados. Además, el propio interrogador hace preguntas que los inducen a responder de cierta manera,
y dice que no se ofrecen las testimoniales judiciales porque son muy contradictorias. Cada uno de ellos son Jonathan Osorio Cortés, Agustín García Reyes y Patricio Reyes Landa, describe las cosas de manera completamente diferente. Por otra parte, los automóviles que se utilizaron supuestamente para el traslado de los estudiantes, se les aplicó una prueba de luminol, creo que se llama, y ninguna de ellas presentaba rastros de sangre. Quisiera concluir simplemente mencionando que algo que deja muy claro el libro de Anabel Hernández, independientemente de su hipótesis respecto a lo que ocurrió, es que en realidad hubo varios funcionarios públicos de alto nivel que no hablaron con claridad y que no dijeron la verdad en sus primeros testimonios cuando hablaron sobre el acontecimiento. El primero de ellos es el que entonces, y sigue siendo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el cual tuvo una reunión el día 10 de octubre, con los padres de familia, y él les dijo que al día siguiente de que se habían enterado de lo que ocurrió, la Procuraduría General de la República había traído el caso. Y posteriormente, por la información que ya hemos mencionado respecto al informe que envió el C4 al CISEN y a la Secretaría de Gobernación, se sabe perfectamente que la Secretaría de Gobernación estuvo enterada del caso prácticamente desde el principio. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con Enrique Galindo, que en un principio dijo que no había habido elementos de la Policía Federal Preventiva y posteriormente él es era el titular de esa institución, tuvo que reconocer que sí habían estado presentes, que efectivamente habían acordonado la zona donde ocurren los acontecimientos, aunque él señaló en su rectificación que no había indicios de que hubiera participación alguna de los miembros de la Policía Federal. Finalmente, en estos ejemplos yo quisiera solamente señalar que también es muy notoria la presencia como operador en el grupo, como parte del equipo que desarrolló las tareas, digamos, de contención política, la presencia de Luis Enrique Miranda Nava, quien se ostenta como experto en seguridad, controlaba en ese momento, era titular de una subsecretaría de Gobernación y, pues, según las fuentes que cita Anabel Hernández, tenía una fuerte influencia en el CISEN como uno de los órganos que intervino durante todo el tiempo en el seguimiento de los acontecimientos. Alberto Betancourt, ¿te parece bien si cerramos con tu comentario final y también con la nota que cierra este libro o con uno de los últimos fragmentos? Porque recuerdo y estoy segura que sigue siendo pertinente volver a leerla, de hecho es bueno leerla todos los días. Dice así: la lección que este caso ha dejado a México no debe olvidarse. Cualquiera de nosotros puede ser uno de los 43, también de los detenidos arbitrariamente y torturados de manera infame. Resulta imperioso encontrar a los normalistas y someter a juicio a los verdaderos responsables, los que ordenaron, los que ejecutaron, los que encubrieron y los que desde el nivel más alto protegieron a los encubridores y perpetradores. No se trata solo de un tema de justicia elemental para las familias que buscan desesperadamente a los suyos. Significa dar un ejemplo de justicia a un país que debe salir de este agujero profundo de corrupción, impunidad y violencia. El derecho a la verdad es un derecho fundamental por el que hay que luchar todos los días. En el anuncio del tema yo hablaba de los resplandores ciudadanos, que hoy no enfatizo tanto en mi intervención. Solamente quiero concluir diciendo que en la evaluación técnica jurídica realizada por César Alejandro Chávez Flores, visitador de la PGR, el día 18 de agosto de 2016, queda muy claro que hubo responsabilidades de muchos funcionarios de la administración anterior de la Procuraduría General de la República. Entre otras cosas, él plantea que Tomás Herón realizó, como ahora es parte del sentido común, tareas que alteraron la escena del crimen. Pero yo quiero decir que en el momento en que se le pidió que retirara su dictamen, él presentó su renuncia, salió a una conferencia de prensa y dijo: acabo de presentar mi renuncia ante la disyuntiva de hacer lo correcto o conservar el cargo. Y creo que podríamos ponerlo como ejemplo de muchos ciudadanos, funcionarios, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos que a lo largo de estos siniestros acontecimientos han puesto lo suyo para que prevalezca la verdad y se restaure la dignidad en nuestra sociedad. Y creo que ese ejemplo ciudadano es al que podemos aludir como los resplandores en medio de esa noche siniestra. Sí, como lo decía Luisa, bueno, también es algo a lo que podemos acudir todos los días. O sea, por supuesto que estamos rodeados de la injusticia, de la impunidad, de la corrupción, de la gente de la desigualdad. De la desigualdad, de la gente a la que no le importa o de que piensa que hay ciudadanos prescindibles en este país, ¿no? Que es dramático, o que importan menos, lo cual es verdaderamente monstruoso, pero hay a quienes no.
Y eso es también una parte que se puede rescatar. Sí, creo que ese grado de dificultad con el que se mueven algunos ciudadanos haciendo valer, por ejemplo, la honorabilidad de las instituciones a las que pertenecen, o de ciudadanos que hacen valer el peso de la ciudadanía, pues es algo que alienta en medio de un combate y de una situación tan difícil, ¿no? Que evita que la pesadumbre nos gane y mantengamos las ganas de luchar y de restaurar la dignidad de las instituciones y de nuestra sociedad. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Alberto. Muchas gracias, Alberto. Nos vamos con música. De Andrea Orea y Verónica Ruiz, Desesperamos. Desesperamos hoy por nombrar a los hombres del alba, las mujeres de raíz y la voz sublevada por la vieja cicatriz. Desesperamos hoy por denunciar la historia envilecida, la desolación, la memoria dolorida de la incansable traición. La historia hay que contarla, a la apatía abandonarla, y del miedo ni un fragmento que inhiba el gran sentimiento, que inhiba el gran sentimiento, que inhiba el gran sentimiento. Desesperamos hoy por encontrar a la victoria furtiva, a la utópica justicia, a la conciencia esquiva, a la vida desaparecida. Primer movimiento. De la mañana con 49 minutos, casi ya con 50. Miguel Ángel Quemain, tú estabas hablando hace un momento de otro tipo de preparatorias y otro tipo de lugares donde también se discute y donde también se generan. Sí, la prepa popular, ¿no? Que justamente ahora la Gaceta de la UNAM está haciendo un suplemento coleccionable que vale mucho la pena recuperar, que es la historia de los 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria. Y como las normales en México, la historia de la normal es una historia, las normales rurales en especial, es la historia de una disidencia y de una manera de pensar al país después de la Revolución Mexicana de una manera muy social. Yo no diría de izquierda, pero forma parte del pensamiento, de la historia del pensamiento social de izquierda, en el sentido de buscar equidad, de buscar igualdad y de buscar una integración que
hoy en nuestros días está recuperando la educación bilingüe y que será otro de los desafíos del siglo XXI. La gente los profesores, los académicos que se desarrollan en 2 o en 3 lenguas indígenas y que tienen acceso a una serie de principios y de moralidad que forma parte de un universo distinto, porque forma parte de costumbres, de modos de pensar que son muy, muy locales, muy idiosincráticos y que se oponen en ocasiones a políticas estatales muy cruentas, muy salvajes y muy modeladas por el Banco Mundial, por el FMI, ¿no? Sí, que responden a modelos distintos, que yo creo que esto es lo que vuelve tan necesarias, tan importantes, y esto se vincula con la conversación sobre Turquía necesariamente, pero también sobre lo que hablaba Alfredo Ávila de cómo entendernos de manera distinta, y se vincula también con una idea de ciudadanía. Por eso son tan importantes estas escuelas, por eso son tan importantes estos centros de comunicación, por eso hemos tenido tantos problemas en la Universidad Nicolaita, sí. Por supuesto en la Universidad Nacional, en las diferentes preparatorias, en las diferentes escuelas normales a lo largo y ancho del país, y por eso es tan necesario defenderlos, ¿no? Son blancos muy sencillos, de ataque, de disolución, de pensar que son amenazantes, ¿no? Sí. Y sí, el pensamiento, la crítica, el cuestionamiento al sistema, por supuesto que debe ser amenazante, si no funciona para nada, sí. ¿No? Y bueno, pues también cómo se maneja eso en un contexto político y en un mundo en el que estamos todos inmersos pensando qué vamos a hacer con este país, sí. ¿No? Hay que defender nuestras escuelas, defender a nuestros maestros, por supuesto, y defender nuestros espacios de libertad y de reflexión en medios y en todos lados. Saludos al doctor Curcio, por cierto. A ver si hablamos con él un día de estos. Sí. Pero bueno, pues... Tenemos historias de bolsillo. Es una mini producción que se basa en el relato Ella, de José Emilio Pacheco. Pues vamos a escucharlo. Muchísimas gracias a nuestra producción que nos da Ella, de José Emilio Pacheco. Historias de bolsillo. Diminutos relatos de manufactura mexicana. Ella, de José Emilio Pacheco. Hablas y al volverte la encuentras desafiante. Haces y antes de consumar tus actos y tus obras, ella te sale al paso y te afrenta. Huyes y te sorprende en el camino. Llegas y ves que te esperaba en la terminal. Guardas silencio. Te quedas inmóvil. No te atreves a alzar los ojos. Entonces, ella se acerca y dice: es inútil. No se equivoca la inmortal, la insaciable, la imbatible. Contra ella, nada logran el mayor poder, ni la belleza perfecta, ni la más aguda inteligencia. No la vence el terror, no la desalienta la autocrítica, no la derrota el ingenio, ni la desarma la humildad. Sagrada objeción, no se puede contigo. Reinas en este mundo y los otros. Omnipresente y todopoderosa, no dejas columna en pie, ni estatua con cabeza. Nadie jamás detendrá tu victoria. Ella, de José Emilio Pacheco. Historias de bolsillo. Diminutos relatos de manufactura mexicana.
Primer movimiento. Hacemos comunidad. 9:56 de la mañana y eso nos da oportunidad de esta bonita sección que oficialmente se llama Hoy en Radio UNAM, pero en realidad, Hoy en Radio y TV UNAM, pero que en realidad es conocida en los bajos fondos como el Minuto Mágico de Frida Saldívar. ¿Cómo estás, Frida Saldívar? Hola, muy bien. Bueno, lo compartimos también con nuestra querida Vania Nuche. Exactamente. Y hoy los invitamos a que a las 10 de la mañana tenemos la segunda temporada de Calme Cali, con la segunda parte de la entrevista a Feliciano Carrasco. Él es cantautor y traductor de la lengua zapoteca. A las 6 de la tarde tenemos también el programa en vivo Al Compás de la Letra, y a la medianoche los invitamos a sacar su traje gótico o industrial para escuchar Carpe Noctem de Resistencia Modulada. Es música electrónica de la escena oscura, ambiental, lo pueden sintonizar a la medianoche. Y cambiamos a NEL 860 de amplitud modulada para tener el programa Las Voces de la Salud, y a la 1 de la tarde tenemos también la retransmisión de la primera temporada de Calme Cali. En la señal de TV UNAM, en el 20.1 de televisión abierta y en el 120 de cable, queremos recomendarles el programa del cineasta mexicano Roberto Fiesco, que se llama Cinema 21. Es a las 9 de la noche y hoy analiza junto con el crítico e historiador Jorge Ayala Blanco la madurez del cine mexicano. Así que pueden consultar la más programación, todo lo que resta de la programación de TV UNAM y de Radio UNAM, en sus páginas que son radio.unam.mx y tv.unam.mx. Acuérdense que pueden ver también los programas a través del Facebook, del Facebook Live de TV UNAM. Perdón, de pronto tuve un lapsus mental. Pero bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Frida Saldívar. Ahí está la invitación a seguir en la frecuencia de TV UNAM y de Radio UNAM. Hay que decir que la madurez del cine mexicano forma parte de este abecedario del cine mexicano que está realizando el maestro Ayala Blanco. Tuvimos una conversación con él durante la FILUNI, durante esta Feria Internacional del Libro Universitario que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria ya no sé cuándo, ¿en mayo? En mayo, ¿Junio? sí. En días pasados. Así es que bueno, también se puede consultar esa conversación en nuestra página de internet. Por lo pronto ya nos vamos y seguimos para despedirnos con Lady Smith Black Mambazo. Sí. Y bueno, esta canción se llama Rain, Rain, Beautiful Rain, que es canción del disco Shaka Zulu de 1987, de las primeras producciones que hizo con Paul Simon tras el éxito entre el grupo vocal y el músico norteamericano, que ganó un Grammy al mejor álbum de folk en 1988 y significó ya la definitiva internacionalización del grupo. Vamos a oírlo y bueno, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Luisa Iglesias mandó decir que se tenía que ir, entonces bueno, pues me quedo yo. El mundo desde la universidad. Nos escuchamos mañana. When the sun says goodnight to the mountain, I am dreaming of the sun, say goodnight. When the sun goes down, the birds on the trees are singing sweet for the night. When the sun says goodnight to the mountain, I am dreaming of the sun, say goodnight. When the sun goes down, the birds on the trees are singing sweet for the night. When the sun says goodnight to the mountain, I am dreaming of the sun, say goodnight. When the sun goes down, the birds on the trees. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.